En cuanto a los malos sueños, a mí se me repite mucho el que me voy a embarcar en un mercante y resulta que no llevo encima mis cédulas y en el petate hay solo arena de la playa. O que nos dirigimos a las Islas Marianas y me fijo que la sentina hace aguas y a nadie parece importarle, o que cuando llego al muelle me entero que el barco zarpó días atrás, o que recibo una carta de un pariente rico y luego resulta que dentro del sobre encuentro un cangrejo muerto. Si sueño alguna de estas cosas, Martín, me angustio de veras, créeme. Aquella mañana también nos llevaron al río a lavarnos. Algunos se refregaban bien la roña que habían adquirido por la pelagra, otros aseguraban que era mejor dejarla, que les protegería de contraer enfermedades peores. Ese día también nos repartieron unas mantas de lana muy gruesa y castellana, y le pregunté a Fandiño por qué era aquello, si era que el rey de Inglaterra se había apiadado de sus prisioneros de guerra. No, muchacho, esto lo envía el rey Carlos III, junto con una paga de 6 chelines que nos darán al final de mes para que podamos comprar más alimentos. Todo esto ha sido gracias al teniente Laredo, que es ahora el más respetado de todos en el pabellón, porque se impuso unos presos que porfiaban por organizar una escabechina en el penal y ha negociado con los franceses la paz. No te puedes imaginar lo que ha ocurrido durante todos estos días. Resulta que el tal Nicolás Andonegui estaba lucrándose con las mantas y ropas que el rey nos estaba enviando para nuestro auxilio. Como se había arrogado en administrador e intermediario entre los prisioneros y la autoridad de la prisión, se ve que estaba apropiándose de todos los envíos, incluidos los personales, que luego vendía para quedarse con los beneficios. Algunos creen que ha tenido que recibir ayuda de alguien desde el penal, y piensan que habrá sido el tal Smithers ese, ya sabes, el sargento gordinflón con cara de perro rabioso. Lo que ocurre es que nadie ha podido demostrar nada. De lo que sí se está seguro es que el tal Andonegui se ha puesto las botas a costa nuestra y que si no hubiera hablado en favor de todos nosotros el teniente Laredo, todo hubiera continuado como de costumbre. Por eso ahora todo el mundo lo tiene en tan gran estima. Han mejorado mucho las condiciones dentro desde que él se reuniera con el capitán Núñez, que nos ha visitado ya en 2 ocasiones. Ahora los caudales llegan directamente a la autoridad del penal, sin pasar por las manos del avaricioso de Andonegui, y éstos nos la administran con la supervisión de Laredo y su cohorte, por lo que nadie puede sisar nada, y al tal Andonegui le han advertido que cuando acabe la guerra, si quiere conservar su pellejo, que no regrese a España, que recibirá su merecido por robar a la corona y aprovecharse de los desvalidos. Recibir las ropas con olor a humo de leña me evocó aquellas noches en las que nos reuníamos toda mi familia gitana en torno a una candela y mi papa se ponía a cantar coplas muy sentidas, acompañado por mi guitarra y su botella de vino peleón. Tan holgados íbamos que un grupo de catalanes regresaron cantando una bella canción popular sobre la prisión de Lérida. Esta resultó tan emotiva, ante las añoranzas tan profundas de nuestra tierra, que a más de uno se le saltaron las lágrimas de las penas que ya llevábamos encima acumuladas. De la canción solo recuerdo un par de estrofas que en la lengua de Castilla vendrían a ser algo así. 150 presos cantan una canción, la niña les escucha. Petita, bonica, desde el alto del mirador. Lireta, liró, cantad, cantad, buenos presos, de aquí os sacaré yo. Iré a ver a mi padre, Petita, bonica, conseguiré el perdón, lireta, liró. Tal había sido el cúmulo de males que nos habían azotado hasta esos días, que ni siquiera habíamos tenido consciencia de ellos para lamentarnos. Sin embargo, todos estábamos más sosegados ahora y nadie porfiaba por matar a ningún francés, ni deseaba jugarse la vida corriendo de la cuerda de presos para escapar a ninguna parte. Los únicos anhelos eran que nuestra desventura acabara cuanto antes para poder regresar a España con nuestras familias. La única excepción era Laredo, que ya andaba pergeñando un plan de fuga insólito y temerario con ayuda de sus más cercanos camaradas. A mi vuelta del hospital conté con una nueva compañera, la guitarra que había traído del cielo el padre Juan de Todos los Santos.
El médico opinaba que aquella guitarra tuvo que pertenecer al antiguo auditorio de la Casa del Rey, que habían reconvertido en hospital, pero nadie a ciencia cierta recordaba quién la puso allí, ni qué hacía estorbando en medio de los catres de los enfermos, que aquello no guardaba ninguna lógica, por lo que inferí que la guitarra sería un regalo, de modo que salí con ella de la mano por la puerta de vuelta al pabellón de presos, sin que nadie se opusiera a que me apropiase del instrumento. La guitarra me devolvió a la vida. Por las tardes, lleno de inspiración, componía piezas musicales breves que después dieron lugar a todas mis sonatas tristes del cautivo. Muchos han comentado que tales piezas atan un nudo en la garganta a los que las escuchan, porque reflejo en las composiciones toda mi arrebatadora melancolía por estar lejos de mi tierra. La añoranza por esas noches tormentosas en las que las embarcaciones se mecían en la bahía de San Sebastián al ritmo que imponían las olas, la emoción estremecedora por lo abrupto del terreno guipuzcoano en el que se pasaba de una elevada peña verde al abismo gris del mar profundo en un escaso palmo de terreno, la despreocupada estampa de los pescadores zurciendo sus redes, y la evocación de las leyendas hiperbólicas de ballenas feroces recitadas en versos que encandilaban a la chiquillería del puerto. Todos aquellos recuerdos servían de gran inspiración para mí. Una de esas tardes mandó el médico que me llevaran a su presencia, y es que desde que éste había contenido la furia de la epidemia, Collingwood había dejado claro que el médico mandaba allí casi tanto como él. Que si Thorpe decía «necesito que el músico venga», pues Smithers ordenaba a sus subalternos que cumplieran con la orden de inmediato. Cuando llegué a sus dependencias, el médico me hizo saber que en unos días visitaría el balneario de Southampton, que allí trataba a algunos de sus pacientes más principales con nuevas e ingeniosas formas de medicina con las que estaba investigando, y que deseaba agasajar a sus pacientes con un concierto de guitarra, que podría disfrutar de un día fuera de la prisión y medio chelín de paga, siempre y cuando prometiera solemnemente que no iba a aprovechar la ocasión para fugarme, que si así lo hacía, el alcaide Collingwood no se opondría en permitir mi salida. Para mí todo aquello suponía un descanso y hasta una oportunidad. Pese a que el derrotero de nuestra existencia era menos calamitosa que antes, aún el ambiente dentro de la prisión era deprimente y en ocasiones asfixiante. Un poco de aire fresco me iría bien y podría aprovechar de paso para deleitarme con mejores viandas. El médico además había procurado una vestimenta más acorde con el ambiente del balneario. Allí concurrían las damas de postín y hasta algunos oficiales de la Marina Real, de manera que me engalanaron con unas hermosas y finas calcetas de seda, con un calzón con su chupa de lo mismo y su casaca y una peluca, y sobre ésta un sombrero de 3 picos. Iba hecho un figurín. Partimos en un carruaje muy temprano, poco antes de que amaneciera, porque el doctor Thorpe debía atender a la mañana a algunas de las señoras en sus dolencias. Hasta la fecha no había tenido la ocasión de departir con él. Cuando me descubrió tañendo la guitarra, me preguntó si hablaba su idioma, y yo le había contestado que lo entendía, pero que aún no era capaz de expresarme con soltura. Se interesó por saber qué hacía un músico tan bueno en el ejército y no en la corte, y yo le respondí que era marinero de origen hidalgo, perteneciente a un buque mercante de la Compañía de Caracas, que no era soldado. Omití todo aquello de mi experiencia abordando barcos como corsario en el Caribe. Este se quedó muy sorprendido con mi respuesta. El médico daba una conversación muy amena. Me estuvo contando que estaba realizando estudios sobre cómo el agua de mar podía afectar a la salud de la piel y los huesos. Él lo llamaba, usando la terminología en latín, salutem per aquam. También contaba cómo la música podría ser una terapia para los enfermos mentales y para el desarrollo de las capacidades de los niños. Entonces recordé la cara de bobo que se le quedó al sargento Smithers cuando quedó sorprendido por mi interpretación de Bach, y se me dibujó una sonrisa. Cuando alternábamos su plática con momentos de silencio, yo me encargaba de mirar por la ventana del coche de caballos y recordaba el camino que hice en mi llegada siguiendo la ribera del río Itzen, con sus muelles y pequeñas embarcaciones y botes.
En lo que no reparé la vez anterior fue en la gran cantidad de frondosos alerces de tonos amarillo verdoso que poco antes de llegar a Southampton custodiaban ambos lados del camino. La villa de Southampton por aquellos días era un puerto comercial muy próspero y bullicioso. Las adoquinadas calles reverberaban por las acogedoras y coloridas casas de sus residentes. Nadie parecía ocioso en el puerto. Algunos pescadores ofrecían arenques y sardinas desde sus puestos y los oficiales de la marina iban y venían de sus paquebotes en barcazas. Nada de esto pude admirar en mi anterior llegada al puerto. Tales eran las circunstancias desoladoras y algo mohínas de mi alma. Aunque los desvencijados pontones todavía flotaban en el mismo sitio, estaba claro que ya no penaba nadie ahí dentro, porque ningún vigía los custodiaba. Más bien parecían pendientes de una orden para ser desguazados en la orilla. Al resonar en mi cabeza los alaridos demenciales de los prisioneros, me recorrió un incómodo escalofrío por el cuerpo y se me crisparon las entrañas. Inmediatamente dejé de mirar por la ventanilla. Me contó el doctor Thorpe que hasta el puerto de Southampton llegaba el vino de Portugal y antes de la guerra mucha lana castellana, que las gentes de Inglaterra la apreciaban más para confeccionar trajes que la irlandesa, porque sus hebras eran mucho más finas y resistentes. Varios porteadores descargaban carbón de Newcastle en el muelle, que según supe luego los distribuían por todo Hampshire en pequeñas chalanas que surcaban todo el entramado de canales que se habían excavado. En la playa se apostaban numerosas casetas de madera que debieron traer hasta allí tirados por caballos o bueyes. Dentro, las señoras se cambiaban de ropa para bañarse en el agua fría de aquellos mares. Para no ofender a nadie, pues los trajes, una vez mojados, revelaban demasiado, las señoras eran escoltadas por sus criadas, quienes colocaban un gabinete para que las damas pudieran bañarse con toda naturalidad. No faltaban los desvergonzados que paseaban por la orilla ante la esperanza de vislumbrar algo de carne. Algunos descarados hasta portaban catalejos para observar a las mujeres que no disponían de carro ni gabinete de protección contra las bochornosas miradas. Como sabe vuestra excelencia, desde que decayera toda la industria ballenera, San Sebastián se ha convertido en lugar de recreo para señoras acomodadas, de la misma manera que lo hacía por aquellos días Southampton. Este ambiente del San Sebastián de hoy me recuerda mucho al de aquel puerto inglés de entonces. El balneario se localizaba cerca de un edificio antiguo que llaman Bargate, una antigua puerta de las antiguas murallas que construyeron los normandos. El edificio disponía de amplios ventanales blancos con sus salones para las tertulias, donde se servía en loza china un aromático té y en cristal de Bohemia agua de manantial con propiedades depurativas. En medio había una estufa de hierro noruega que no estaba encendida aquel día. Como estaba invitado, aproveché para comer de los manjares que allí servían, que ya estaba yo bastante asqueado del rancho de la prisión, y aquellos jamones rosados y bocaditos con pasta de pescado me supieron a pura gloria. Los devoraba a doble carrillo. El doctor Thorpe pasó la mañana visitando a sus pacientes, y yo quedé allí trincando lo que podía, pero con el mayor decoro del que pude hacer gala, que no quería avergonzar a mi anfitrión, no fuera que no me invitara más a comer de aquella manera. Uno de los engolados lacayos de librea y guante blanco, en vista de mi ociosidad, me sugirió que me dispusiera a amenizar a la concurrencia con mi guitarra, y así lo hice. Tras sacudirme las migas de pan de la mano al engullir el último de mis bocados, me senté cerca de la ventana y me concentré en tañer mi guitarra, que reposaba sobre una silla. En un principio pensé que aquellas gentes disfrutarían con Bach, que no les atraería la música tradicional española, pero mi espíritu y la nostalgia en aquel preciso momento me impelía a interpretar alguna de aquellas composiciones graves de Santiago de Murcia, repletas de arpegios, para luego continuar con los rasgados populares y llenos de embrujo de Gaspar Sanz.
Hasta me atreví con las que estaba hilvanando en mis noches tumbado en el COI. En ese momento estuve en contacto directo con Dios. Era como si a través de aquella guitarra alzara una oración de gratitud al cielo. No existía ni el día ni la noche, ni estaba prisionero en Inglaterra, ni cuita alguna turbaba mi espíritu. Meramente comunicaba con la guitarra todos mis adentros, dejando salir por medio del vibrar de aquellas cuerdas el dolor que llevaba acumulado, como si el instrumento fuera parte de mi cuerpo, tal y como me había enseñado mi papa gitano en la niñez. Eran una liberación y un sosiego indescriptibles. A poco de empezar fui incluyendo composiciones algo más desenfadadas para regresar de nuevo a las más melancólicas, y cuando ya me dolían los dedos de tanto rasgar las cuerdas y el cuello de no levantar la mirada ni un ápice, dejé de tocar. Parpadeé con fuerza un par de veces porque me costaba ajustar la vista a la audiencia. Todos en aquel salón habían dejado su tertulia para prestar atención a mi música y me miraban impávidos. Una dama de edad venerable se enjugaba las lágrimas con un pañuelo de encaje. Aun así, permanecieron callados. ¿Acaso habían comprendido mi lenguaje? ¿Acaso había logrado lo que tanto predicaba mi papa Tomás, que la guitarra y yo fuéramos un mismo ente? Al no saber cómo responder ante ese silencio atronador, solo se me ocurrió hacer una reverencia a mi audiencia y salir de allí. Las tripas ya me pedían comida de nuevo. Para mi asombro, todos me despidieron con un fuerte e inesperado aplauso. Después de estar en la cocina comiendo cuanto pude, me enteré que el doctor me estaba buscando muy excitado. «Martín, eres un virtuoso de la guitarra. Por favor, el reverendo Austin va a acudir al balneario a la tarde con 2 de sus hijas menores. ¿Podrías tocar alguna de esas bellas composiciones españolas? Ha sido del beneplácito de todos. Nadie esperaba una música tan original. La gente que concurre en el balneario gusta de las cosas de otros países y tienen el espíritu abierto a la novelería. Piensa que Inglaterra es una tierra de oportunidades para la gente que poseen un don como el tuyo». Halagado como estaba con esas palabras, y porque el médico me parecía un hombre de bien, regresé a la tarde al salón de las tertulias tras una ligera siesta en el coche. En esta segunda ocasión, fui presentado por uno de los lacayos como el joven compositor e intérprete español de guitarra don Martín de Aizpuru. Hasta aquel día nunca nadie me había presentado con tanta pompa y boato. Como se había corrido la voz que a la tarde un músico interpretaría piezas de guitarra originales, el salón de té se encontraba mucho más concurrido que a la mañana. También había llegado la famosa señora Willoughby, que era una gran benefactora de los pobres y desvalidos, y el reverendo Austin, con sus 2 niñas pequeñas, Cassandra y Jane, junto con varios capitanes de los paquebotes dedicados al correo con Lisboa. En algún momento casi se me saltaron las lágrimas con esos pasacalles que tantas veces tocaba de pueblo en pueblo junto a mi papa Tomás. Le veía salir del calabozo despojado de sus vestiduras, con las muñecas y los tobillos sujetos por grilletes, y mis hermanos abrazándose a mí empapadas las caras de lágrimas por mi partida con los alguaciles. Luego recreé los fandangos que interpretaba en la cámara de la fragata junto al gran capitán García Lafite, mientras contemplaba por los ventanales de popa las olas del mar y el vasto horizonte en el véspero. Recordaba al padre Juan de Todos los Santos mecer su mano para guiar el ritmo de la música, mientras caminaba con un leve tambaleo por la sala, con sus orificios nasales bien abiertos, como si la música la pudiera respirar. En definitiva, evocaba a todas aquellas personas que me habían llovido como un regalo de Dios, pero que después, por un viraje caprichoso de la fortuna, había perdido por completo, dejándome de nuevo con un vacío similar al de los abruptos y sobrecogedores acantilados de mi amada tierra guipuzcoana. Cuando ejecuté mi repertorio, la gente volvió a prorrumpir en felices aplausos, y yo les devolví varias reverencias en señal de aprobación por tal agasajo. Cuando me incorporaba de una de ellas, me pareció ver al fondo de la sala, como para no molestar a nadie, a mi papa Tomás con los ojos vidriosos, apretando entre las manos su sombrero redondo de cuero, y a mi mamá Joaquina,
tapándose la boca con la mano para contener la emoción. ¿Cómo les había echado de menos? El doctor me animó a conocer a la señora Willoughby, quien se había enterado que era uno de los presos de la casa del rey. Doctor Thorpe, es encomiable la labor que ha realizado en la cárcel para volverlo un lugar más humano. Luego se dirigió a mí. Joven, ¿esas composiciones que ha tocado son originales? Yo le respondí con el rudimentario inglés del que disponía hasta ese día, que sólo algunas, que ahora dedicaba algo de tiempo a componer. Sería maravilloso volver a escucharle más adelante. Nos ha deleitado a todos. Por favor, doctor Thorpe, vuelva a invitar a don Martín de Aizpuru de nuevo a alguna de nuestras tertulias. Ha sido toda una sorpresa de lo más agradable contar con su presencia. Tan cumplido quedó el doctor Thorpe con aquellas palabras que profirió la señora Willoughby, que de ahí en adelante me gané toda su confianza y amistad. A la vuelta iba algo excitado por el cálido acogimiento a nuestra visita, ya que aquella dama inglesa era bastante respetada dentro de la pequeña sociedad de cristianos reformadores que estaban forjando en Clapham por aquellos días. Me decía: Martín, hoy ha hecho algo muy grande, porque esta dama es una gran benefactora del talento, y si tuvieras interés en proseguir tus estudios musicales en Inglaterra, bien podría ayudarte en lo que necesitaras. Puedo interceder por ti, si así lo deseas. Cuando varios días después llegaron a los oídos de Collingwood los elogios de que en la casa del rey el alcaide estaba favoreciendo que aparecieran nuevos músicos, quedó también muy complacido y me invitó en diferentes ocasiones a tocar para la alta oficialidad. Todo cambió a partir de entonces. El doctor Thorpe me atrajo como su ayudante en el hospital y yo le servía con simpatía por dura que fuera la tarea que me encomendara. Ya nadie creía que fuera a escaparme, porque la mayoría de los soldados me veían entrar y salir por allí. Así que algunos empezaron a confiarme sus recados. Esto, por otra parte, levantaría gran celo entre mis compatriotas, que llegaron a pensar que se habían librado del tal Andonegui para dar conmigo, y muchos recelaban de hablarme por miedo a que fuera un espía del alcaide y fuese a denunciarles por la mínima insolencia. Un día estaba comiendo del rancho en el patio cuando alguien se acercó inesperadamente y escupió en mi escudilla con todo descaro. «Ahora ve a denunciarme a tu amigo el alcaide si tienes valor, que te rebano el pescuezo». El terrible jerezano me había amenazado. Quizás se pregunte vuestra excelencia si era tan peligroso que el jerezano escupiera en mi comida como yo hacía con mis hermanos de pequeño. Detrás del escupitajo había más rabia y odio encerrados del que yo jamás profesé contra mis hermanos. El tal jerezano, decían los que lo conocían y lo habían tratado más que yo, era un personaje incorregible. Aunque hubiera nacido en Jerez, malvivía por los arrabales de Cádiz antes de la guerra, a veces durmiendo en casa ajena y otras a la intemperie. Casi todo el día ganduleaba. Nunca le gustó trabajar. Como mucho cargaba o descargaba del muelle mercancía para tener cuartos que gastarse en vino, y cuando no era eso, asaltaba casas y haciendas, pero con tanto tino que nunca fue preso de la justicia. En eso debió de estar tocado por el mismo demonio. Si era por algún casual sorprendido con otros robando, presto salía corriendo, y los disparos de los fusiles nunca le acertaban a él, ni llegaban a verlo cuando lo perseguían por el campo como si fuera invisible. Sin embargo, la suerte para él cambió en una noche de juerga. Unos gitanos cantaban unas coplas picaronas en un rincón y se reían a carcajadas. Al jerezano tantas risas le sonaron a burlas, ya fuera por los efectos de la borrachera o porque siempre enredaba cualquier situación en su mente. El jerezano siempre imaginaba tras él un cuchillo o una trama y aseguraba que esto le había salvado la vida innumerables veces, que era el diablo quien le soplaba en el oído todas estas cosas para mantenerlo a salvo. Así que se dirigió a los dos gitanos con una navaja para que rindieran cuentas por la afrenta que le habían hecho. Estos a su vez se vieron obligados a defenderse ante semejante bravuconada. Aseguraba el jerezano que el diablo lo quiso así, que de pronto otros acudieran a defenderle, y que se desencadenara una pendencia.
que volaran los taburetes abriendo brechas por doquier, que el jerezano, en medio de tanta confusión, pinchara con su navaja a un hombre de bien que nada tenía que ver con la pelea, y que éste gritara «¡Confesión!». Cuando aparecieron los alguaciles del rey a poner remedio a tanto alboroto, apresaron al jerezano. De nada sirvieron las súplicas de perdón al agraviado en espera del juicio. Perjuraba que él no había sido, pero numerosos testigos afirmaban lo contrario, por lo que acabaría preso en los calabozos del Cabildo de Cádiz. Sin embargo, su amigo el diablo le sacaría del aprieto otra vez. A poco de estar preso, llegaron unos oficiales de la Armada Real, haciendo leva de los más sanos de entre los presos, porque faltaban brazos para armar navíos para la guerra. El jerezano era un hombre alto, de constitución fuerte y contumaz. Su mentón protuberaba de tal modo que aireaba la dentadura inferior como si fuera una merluza. Por eso cuando te hablaba de cerca parecía que amenazara con morderte. Llevaba la larga cabellera sujeta en una redecilla y nunca miraba a la cara de frente, sino de reojo, entrecerrando los párpados con gesto torvo y agrio, como si denotara malas intenciones o sospechas de los demás. El oficial de la armada, nada más verlo, exclamó: «Este podría valer. No le falta ningún diente, y mírale la cara de mala leche que tiene. Si lo enderezamos con algo de disciplina, haremos de él un buen marinero». Así fue como el jerezano acabó como parte de la tripulación del diligente, trabajando todo lo que no había hecho hasta ese día, salvándose de que le impusieran un cepo a cambio de ganarse cada día un rebencazo o dos, además de un insulto del ayudante del contramaestre cada vez que éste lo encontraba al socaire. La mirada del jerezano era de «yo te estrangulo el día menos pensado». Sin lugar a dudas, lo que salvó la vida del ayudante fue que cayera en la primera andanada de la escuadra inglesa. En cambio a él ni le rozaron las astillas ni le afectó la fiebre después en la casa del rey. En lo único en lo que se afanaba era en agitar a los suyos contra los franceses. «¡Miradlos! Están planeando nuestra ruina y los ingleses lo saben y lo van a permitir. ¡Hay que matarlos a todos! ¡Me cago en la madre que los parió!». Salpicaba de saliva y tufo de aguardiente. Algunos le secundaron, uno de Utrera y otro de Marchena, que también habían sido reclutados de la leva de vagos y maleantes. Sin embargo, cuando volvieron los franceses a hostigar a los españoles y mataron al grumete, éste salió imprecándoles para que vinieran de uno en uno, que los iba a matar a todos. Otros de los más bravucones de diferentes partes de España se juntaron a él hasta formar un grupo de 20 que eran los guías del resto. El jerezano los arengó la noche tras el evento en el que los ingleses evitaron que los presos se mataran entre sí. «Compañeros, nuestros males han de acabar de una vez por todas. Los ingleses nos quieren exterminar a todos y los franceses son sus compinches. Están dejándonos matar de hambre o con comida podrida y que nos infecten las enfermedades, y cuando estemos débiles vendrán los franceses y nos segarán el gaznate. Yo me niego a morir así. Prefiero morir matando, llevándome a cuantos cabrones pueda conmigo al infierno. Que ardan allí todos esos malnacidos. Os juro que si he de morir, no voy a morir solo ni llorando, sino cobrándoles muy cara mi muerte. Contra mí se las tendrán que ver. ¿Es que acaso no les habéis visto cómo se ríen en nuestra cara? Piensan que somos sus corderos. ¿Quién de vosotros es un cordero de un francés o de un inglés? Yo no, me niego a serlo. Poseo unas manos con las que estrangularlos. No les dejaré que se salgan con la suya. ¡Han de morir todos! Viendo cómo los borrachos a su alrededor, con mayor o menor convencimiento, asentían a su atrabiliario discurso, el teniente Laredo, que hasta ese día había permanecido caviloso, meditabundo y solitario, se vio obligado a intervenir. «Pero, ¿qué sarta de disparates estás diciendo, marinero?». Todos giraron hacia el coy desde donde provenía aquella voz de disensión. El teniente se incorporó y se acercó al grupo de exaltados con pasos decididos y las manos a la espalda con la intención de hacerles entrar en razón. «¿Es que todos habéis perdido el juicio?
Nadie quiere exterminaros. Si actuáis de esa manera, lo único que vais a conseguir es que os maten, cuando nuestros males se pueden solucionar de manera pacífica.